mensaje de que estoy grabando la clase de hoy. Ya vos, ahí sí, ahí estamos, dejamos el chat. Entonces, como les decía, ya recordar que hay ciertas estructuras que son genéricas y que las vamos a encontrar en toda célula, y da lo mismo que sea procariote, que son las células más básicas, por cierto, o células eucarionte, ahí da lo mismo. ¿Cuáles son? La membrana celular o membrana plasmática es lo mismo. El ADN, que lo vamos a encontrar prácticamente en todas las células, puede variar la composición, la cantidad, la forma, pero la presencia del nucleótido del ADN va a estar en todas las células, ¿ya? El citoplasma, que es el medio en donde van a ocurrir las principales reacciones químicas, eso también está presente en todas las células sin excepción. Y los ribosomas, que todas las células las tienen, ¿ya? Lo que puede variar es la forma o la sedimentación del ribosoma, el peso, que fue lo que dijimos la semana pasada con el 70-80S, ¿ya? Eh, pero la función del ribosoma sigue siendo la misma para todas las células, que es sintetizar proteínas. Y uno ve o dice, es que la síntesis de proteínas nomás, pues sí, hay carbohidratos, hay lípidos, hay ácidos nucleicos, que son las principales biomoléculas, por cierto. La proteína es una sola, una de 4 biomoléculas, pero en realidad las proteínas, como tienen tantos aminoácidos en su estructura, pueden formar muchas cosas, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, se pueden formar mucha diversidad de moléculas solo con proteínas que van a cumplir diversidad de funciones. ¿Ya? Entonces, por eso es que los ribosomas son vitales y por eso es que los ribosomas tienen que estar presentes, como les decía, en todas las células. Ya en todas las células tienen ribosomas. Incluso hay organelos, y ahí lo vamos a ver cuando veamos la célula eucarionte, hay organelos que tienen sus propios ribosomas, que son ribosomas que no son de la célula, por así decirlo, o que son de uso exclusivo para ese organelo, como las mitocondrias o los cloroplastos. Ojo ahí también con ese dato. Todos los demás son estructura, bueno, la pared celular que igual la tienen los vegetales, ahí lo vamos a ver después. Esas son como las estructuras que tienen, bueno, no los animales, pero sí los vegetales. Son como las estructuras, las que están ahí destacadas en amarillo, que las vamos a encontrar en eucariontes y en procariontes. ¿Ya? O sea, si a mí me nombran estas estructuras y no me dicen qué tipo de célula estoy trabajando, estoy estudiando, estoy viendo, yo no podría determinar si es un procarionte o un eucarionte, solo por la presencia. Si ya me empiezan a especificar que el ribosoma tiene una sedimentación mayor que el otro ribosoma, ya ahí podría determinarlo. Pero si me dicen, esta célula que se acaban de encontrar tiene el ribosoma paracelular, membrana, ADN, citoplasma, chuta, yo no sé qué célula es. No puedo individualizarla, ¿ya? Así que ojo con eso. Las otras sí son estructuras, recuerden que hay estructuras que son específicas, bueno, todas prácticamente, a excepción de la cápsula, que es mucho más específica. Ya recuerden que la cápsula es prácticamente quien mantiene viva la bacteria. Y creo que también se lo dije la semana pasada. Hay antibióticos que atacan esa cápsula. Bueno, la gran mayoría de los antibióticos, por cierto, atacan esas cápsulas y es por eso que los antibióticos no atacan mis células del cuerpo. ¿Ya? Porque mis células, como son eucariontes, no tienen cápsula. Y van a matar a las bacterias, que son las que me están enfermando, y ahí nos vamos a la segura con el uso de un antibiótico. Recuerden que los antibióticos igual tienen pequeñas restricciones de uso, ya como en la clásica, comprar con receta. Ya, pues, eso vimos la semana pasada. Ahora vamos a hacer esta comparación para que se vayan acordando un poquito de lo que vimos en la semana pasada. Esto estaba en el PPT en todo caso, que yo les cargué en el Classroom. Entonces, si vieron el PPT del Classroom, esto ya lo vieron en cierta forma. Solo que no lo explicamos. No tiene chiste, no tiene sentido que yo les diga, está en el Classroom, estudienlo. Po. No, pues el chiste es que se explique. Ya, si no, para eso lo bajo de cualquier lado. A ver, al Dembre le gusta mucho hacer comparaciones. Ya, normalmente el ejercicio de bacterias, ya de procariontes, de esta primera parte que estamos viendo, lo aborda de esta forma, comparando un procarionte con un eucarionte. Entonces, mata dos pájaros de un tiro, en resumidas cuentas. Le están preguntando procariontes y eucariontes simultáneamente. Uno. Y dos, el grado de complejidad del ejercicio al hacer una comparación es un poquitito mayor a que si yo simplemente les preguntara cuál de estas estructuras que están ahí es exclusiva de una célula procarionte. No, porque si ese dato se lo saben,
Me van a colocar cápsula, me podrían colocar plásmido, me podrían colocar mesosoma, que se ven solo en procariontes. ¿Ya? No me podrían colocar ribosoma, porque lógicamente ahí ribosomas no, pues están procariontes y eucariontes. ¿Ya? No se olviden. Entonces, esto normalmente se aborda de esta forma. Vamos a proyectarlo completo. No lo vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, ahí está el dato de los 70S. Bien, esto es mucho como lo ve el DEMRE. ¿Ya? Esto, en resumidas cuentas, es como una comparativa que desde el punto de vista de estructuras generales, esto lo ha preguntado. Estos puntos que salen aquí, esta comparación que ustedes ven aquí, se ha abordado por parte del DEMRE. Ojo, el DEMRE antiguamente, cuando preguntaba algo, lo quemaba y no lo volvía a preguntar en muchos años. Muchos años. ¿Ya? Ahora el DEMRE está más flojito. ¿Qué está haciendo el DEMRE? Está preguntando lo mismo que preguntó el año anterior, solo que le cambian los datos. Está comprobadísimo. En biología tengo datos ahí que uno dice, esta pregunta es la misma del año pasado. Solo que cambian pequeños datitos para que la pregunta no sea un copiado y pegado. ¿Ya? Y más ahora que tienen que hacer dos pruebas, po, la prueba de invierno y la prueba de verano. Entonces andan como cortos de tiempo. Por eso es que reciclan harto ejercicio. ¿Ya? Entonces, ojo, porque si entró el año pasado, podría ser que se recicle para este año. Ya, por eso siempre hay que hacer el facsímil, perdón, no el facsímil, la publicación oficial que hace el DEMRE después de que se termine la prueba, siempre. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces células procariontes. ¿Cuáles son las células procariontes? Las bacterias, ahí está el ejemplo. ¿Ya? Son células más antiguas, son células más simples. ¿Ya? Y las células eucariontes, eu quiere decir complejo, ¿ya? Cario, núcleo, entonces ahí dice que es un núcleo complejo, un núcleo presente, a eso hace referencia. Y procarionte, pro quiere decir primero, ¿ya? O básico. Y cario en latín es núcleo. Entonces, procarionte vendría a ser algo así como el núcleo básico, el núcleo primario o un núcleo primario, un núcleo básico, no sé, ahí está bien descrito. ¿Ya? Entonces, es como con el nombre sacar la principal característica, que es lo que aparece aquí, el primer datito. No poseen carioteca. ¿Qué es carioteca? Quizás no lo saben. ¿Ya? ¿Por qué les digo o se lo digo en latino? ¿Qué es lo que significa cada uno en latín? No es el puntero el que necesito la pluma. Cario, en latín, es núcleo. Miren acá, se repite. Cario, cario. Entonces, siempre que se haga referencia a cario, yo voy a hablar del núcleo. Hay una célula, por ejemplo, que se llama megacariocito. Mega, grande. Cario, núcleo. Y ahí ya me dicen qué es la célula, y cito célula. Entonces, la célula de gran núcleo. Ojo con esos datitos del latín. Entonces, cario es núcleo. Y teca en latín es protección. Entonces, la protección del núcleo se llama carioteca. Porque cario es núcleo y teca es protección. Así que ojo con eso. Entonces, que no tenga una carioteca quiere decir que no tiene su núcleo o su nucleoide, en el caso de los procariontes, que ya lo habíamos visto, no tiene un núcleo definido, no tiene una estructura que la proteja. ¿Ya? A diferencia de nuestras células vegetales, las células de los hongos, que sí tienen carioteca. Ya perdí el mouse, ahí está. Que sí tienen carioteca. Que tienen un núcleo, ahí está el núcleo, pues miren. Acá lo estoy encerrado con rojo, apenas se ve. Ahí espero que me estén siguiendo vamos a hacer una flecha ahí. Esa es la flechita que tienen que seguir. Ya, ahí está el núcleo. Y si se dan cuenta, el núcleo tiene unos puntitos y en el centro, insisto, está el peor color para pintar. Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle azulito, ojalá se vea. Ahí sí, ese es el núcleo del núcleo y todo ese núcleo está protegido por una estructura que es la carioteca. Carioteca, protección del núcleo. Porque cario, vuelvo a repetir, en latín es núcleo y teca es protección. ¿Ya? Entonces los procariontes no tienen, los eucariontes sí tienen. El material genético, ya en el caso de los procariontes, como no tienen una protección del ADN, anda dando vuelta ahí en el citoplasma y eso es lo que se conoce como nucleoide. Ya un pseudonúcleo, creo que lo definimos así la semana pasada, pseudonúcleo o nucleoide, porque en realidad no es un núcleo protegido por una carioteca. ¿Ya?
No tienen, este otro dato, ¿eh? No tienen organelos, y ahí yo colocaría un datito extra, ¿ya? No tienen organelos membranosos. Su matriz, su centro, el centro celular, no tienen organelos con membranas. Tienen ribosomas. En algunos libros los ribosomas lo definen como organelos. Por eso es que digo eso. A veces el DEMRE uno no sabe cuál es la bibliografía que está tomando, o la sacan del libro del ministerio y todos los libros del ministerio de un año para otro a veces los cambian. ¿Ya? Entonces vamos a decir que sí tienen organelos, pero no tienen organelos con membrana. Tienen ribosomas, pero no tienen organelos con membrana. Sin organelos, ahí tendría que complementar, o mejor, ¿saben qué? Lo vamos a complementar al tiro. Sin organelos membranosos. No se preocupen porque ahora va a salir el dato que modifiqué, porque al final eso fue lo que hice. Fue complementar, vamos a ajustarlo, sí, porque se me desajustó. Y me agregué un punto extra. Ya, ahora sí lo vamos a ver. Veamos. Ahí está lo que estábamos complementando. Nucleoide. Ahí está. Y ahí está el último dato. Entonces, la matriz interior no tiene organelos membranosos, sin organelos membranosos, porque sí pueden presentar, y esto también lo dijimos la semana pasada, ribosomas. Recuerden que ese 70 es el grado de sedimentación, que significa que los procariontes, las bacterias, tienen ribosomas más livianos. Punto. ¿Ya? No, porque la función es la misma en ambos. ¿Ya? Y el 80S quiere decir que es un poquitito más pesado, ¿ya? Lógicamente porque el eucarionte es un poquito más complejo también. ¿Ya? Su citoplasma tiene muchos organelos en el caso de la célula eucarionte. Entonces son como en una comparación de presencia-ausencia. ¿Ya? No tiene núcleo, sí tiene núcleo. No tiene organelos, sí tiene organelos. Sus ribosomas son más livianos, el otro son más pesados. Cosas así. ¿Ya? Ahí lógicamente generalicé con esto. ¿Ya? Estos pequeños puntos, estos 4 puntos que coloqué ahí, se han preguntado mucho. Por eso los dejé, o por eso los coloco. Es como, este es el dato que el DEMRE ha considerado por mucho tiempo. Y lo más seguro es que esto casi hay que tomarlo como una verdad bíblica, en el sentido de que, como un dogma, en el sentido de que probablemente entre. Lo más seguro es que lo pregunten o lo mencionen en el encabezado del ejercicio. ¿Ya? Ya, chiquillas, dudas hasta aquí con este repaso que igual hemos ido complementando datos. Dudas, alcances. Ninguna, dice la Vanessa. Vania, ¿alguna duda? Si quieren prender su micrófono y hablar, no hay problema, por si acaso. O si quieren usar solo el chat, yo tampoco la voy a obligar. Vania tampoco. La voy a obligar a que lo hagan, que tenía colegas que a veces le decía, prende el chat. Antes tenía un profe de física que lo obligaba. Lo obligaba a tener que decir no, sí, para saber que estaban vivas o vivos. Cristian no, porque Cristian es más dinámico, entonces él es más aplicado en ese sentido. Todo un hombre de tecnología. Ya, vamos entonces con la siguiente. Ahí está otra comparación que también se ha visto mucho. Este es un datito, sí, más que dato. O sea, más que pregunta, ausencia, presencia. Todas las células, como les decía, tienen citoplasma. ¿Ya? Dentro del citoplasma están los ribosomas. Pero aparte, hay otra estructura que también está presente y que yo no lo había nombrado, que es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? A ver, cuando yo construyo una casa, tengo varios materiales para poder formar la base estructural de la casa, las vigas, en resumidas cuentas. Pueden ser vigas de hormigón, pueden ser vigas de madera, muy usada en el sur la viga de madera, vigas, por ejemplo, para el norte que son de metal, ¿ya? Pueden ir variando. ¿Ya? Hay otras que de material más ligero, otras que son más pesadas, pero en resumidas cuentas ese material puede variar. ¿Ya? El citoesqueleto, ¿qué es? El citoesqueleto son las vigas que sostienen a la célula. Y esas vigas pueden variar. ¿Ya? En los procariontes, las vigas son más simples.
son más delgadas. El citoesqueleto es más sencillo. En las células eucariontes, el citoesqueleto es muy complejo porque como tiene organelos en su interior, cosa que los procariontes no tienen, todos los organelos tienen que ir ubicados en las vigas, que son las fibras del citoesqueleto, y se tienen que adecuarse a la forma de la célula. Por eso es que las células musculares, por ejemplo, las células que nos dan forma principalmente de la masa muscular, tienen una forma como de tubo para poder contraerse y contraerse y alargarse. Y eso es generar el movimiento. Y tienen organelos, po. Y esos organelos también tienen que sostenerse dentro de estas células que tienen ya una forma bien particular, ¿ya? Entonces el citoesqueleto, en resumidas cuentas, son proteínas, vigas estructurales, ¿ya? Construidas por proteínas que le van a dar forma a la célula. En los procariontes el citoesqueleto existe también. En eucariontes y en procariontes no hay excepción. Ya existen ambas células. Pero en los procariontes el citoesqueleto es más sencillo, es más liviano, es de material ligero, por así decirlo. Y en los eucariontes es mucho más complejo. Igual podría ser de material ligero porque las proteínas son como las mismas, solamente que hay más. Hay muchas más vigas porque hay más organelos que sostener o más estructuras que ubicar, ¿ya? Y lógicamente el tamaño, pues, la célula procarionte en general, no en casos específicos, pero en el general, las bacterias son 10 veces más chicas que una célula eucarionte igual general, ¿ya? Igual hay bacterias grandes, hay bacterias más grandes incluso que células eucariontes, pero son casos puntuales. Si yo hablo del 70, 80 por 70, 75, ya, y para que sea más cuestionable. 3/4 partes de las bacterias son chicas si las comparo con las 3/4 partes de las células eucariontes. Hay pequeñas excepciones, como les decía. Entonces, el citoesqueleto procarionte o procariota, que es lo mismo, está formado por proteínas bacterianas muy simples. Y en cambio, las células eucariontes, ahí te había perdido el mouse, las células eucariontes ya tienen un citoesqueleto que está formado por unos microtúbulos que son muy parecidos a los de las procariontes, pero la presencia, la cantidad es mayor, ¿ya? Entonces, el citoesqueleto, como les decía, le va a dar forma a la célula, mucho más insistente la presencia del citoesqueleto en eucariontes, en nuestras células. Miren, piensen que nosotros la forma que tenemos es debido a nuestras células. Y esas células a su citoesqueleto. O sea, así de importante. En las plantas no, porque las plantas tienen una coraza protectora por fuera, que es la pared celular, que es la que lo hace rígido. Po. No sé si lo escuchan, pero mi mesa es de madera. Y yo estoy golpeando la mesa, es así de rígida. ¿Ya? Y lógicamente la célula murió y todavía está la coraza protectora, que es lo que nosotros usamos como madera. ¿Ya? Entonces, ese es el dato que teníamos que mencionar del citoesqueleto, que está presente en todas las células en realidad. Pero en eucariontes, animales, para ser más específico, va a tener una mucho mayor función, una mucho mayor presencia en comparación con una bacteria que, lógicamente, el procarionte es más sencillo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Normalmente el citoesqueleto no se menciona mucho. ¿Ya? Esto lo mencionamos la semana pasada. En general, los procariontes, por cierto, su ADN es una molécula más simple, ya está compuesta por ADN en ambos casos, eucarionte y procarionte, bacterias y células animales y vegetales, es ADN igual, ¿ya? Y este ADN, la única diferencia es que tiene una forma circular. Este es el dato clave. Esa es la distinción, en comparación con este que es lineal. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué significa que sea circular? ¿Qué significa que sea lineal? No es que tenga, bueno, en cierta forma sí. Es que tiene un inicio, en el caso del eucarionte, tiene un inicio y un fin. Como una línea que tiene un principio y un final. En cambio, al decir que el procarionte es circular, quiere decir que da tantas vueltas en sí mismo que es muy difícil determinar dónde inicia y dónde termina. Es como una madeja de lana que se enredó. Y yo trato de buscarle la punta y no la pillo. Ya, así es el ADN procarionte. Como no está ordenado, como está todo desordenado dando vuelta en el citoplasma, yo no sé dónde empieza, o es muy difícil poder determinarlo. En cambio, en la célula eucarionte sí lo puedo determinar porque todo el ADN está ordenado.
Es como que yo paso por una biblioteca y sé perfectamente que los libros están ordenados de la A a la Z en ese librero que tiene la biblioteca. En cambio, en un procarionte es como ir a meterse a buscar un libro a una feria libre. Capaz que lo pille, pero voy a tener que revisar puesto por puesto porque no está ordenado. No sigue un patrón lógico. Eso significa que sea circular o lineal. ¿Ya? Ojo con eso también por si les aparece. No creo que les pregunten cuál es la diferencia entre circular y lineal. No. Esa es como pregunta de la PSU, por cierto, o de la PA. Pero no es pregunta de la PAE. ¿Qué le van a decir en la PAE? Le van a decir, el ADN procarionte se caracteriza por ser circular. Que esto quiere decir que el ADN no tiene un orden lógico y está disperso en el citoplasma. Ese es como me entregan la información. Yo tengo que, o lo que ellos pretenden, el DEMRE pretende, es ¿qué hago yo con esa información? En base a lo que me vayan a preguntar. ¿Ya? Eso, pues. Y el eucarionte, lógicamente, está ordenado el ADN. Aparecen estas proteínas que creo que las mencionamos también la semana pasada. Ya perdí el mouse otra vez. ¿Sabes qué? Pierdo el mouse porque está en modo puntito. Ese es el pero. Se lo vamos a colocar con marcador de resaltado. Esto, aquí, estas proteínas, que son esas, no sé si las están viendo porque las estoy marcando ahora. Ya, las histonas son como discos. Entonces el ADN se enrolla en estos discos y después esos discos se aprietan, se ordenan y se condensan y forman una fibra mucho más densa. No sé si aparece por ahí el nombre, ahí creo que sale o no. Ah, no, acá estamos. Mucho más densa que se llama cromatina. Entonces el ADN se enrolla en unos discos, se ordena en estos discos y estos discos a su vez se van apretando y forman la cromatina. Es mucho más complejo el orden que tiene. Y después la cromatina se condensa aún más, ¿ya? Para formar lo que ahí se ve, de hecho, un cromosoma. Y nosotros tenemos 46 de esos, o sea, tenemos caleta ADN. No lo ocupamos todo, ¿ya? Pero sí tenemos mucho ADN. Miren aquí no hay un cromosoma. Aquí hay un montón de ADN que se tiró sobre el citoplasma y ahí se quedó. Vuelvo a repetir, piensen en que es un ovillo de lana que se enredó, se me cayó el carnet de un ovillo de lana, es una cuerda, una soga, ya que se le enredó y que le están tratando de buscar la punta para desenredarla, pero no la pillan nunca porque está muy enredada. O los cables, por ejemplo, yo acá atrás de la tele, por ejemplo, de las pantallas, tengo lleno de cables, ya así. Ese es el mejor ejemplo. Esa madeja de cables que hay detrás de los televisores normalmente, así piensen en el ADN procarionte. Entonces, para poder ordenarlo, tengo que sacarlo completo, tratar de buscar un cable que esté suelto, la punta de uno de esos cables, tratar de sacarlo sin que se me corte el otro. Ese es como el inconveniente, o lo más símil, ya para el caso de las procariontes. Ya, pues, algo habíamos mencionado del ADN la semana pasada, por cierto. Ahí, de todas formas, el ADN bacteriano se encuentra unido a unas proteínas que son parecidas, pero tienen mucho menos proteínas de orden. Entonces, por eso es que se desordena relativamente rápido. Si hay proteínas que marcan, por ejemplo, ciertos genes específicos que tienen las bacterias, ¿ya? Que en el caso de nuestro ADN o del ADN de las plantas es mucho más difícil poder identificarlos. Sí, se han identificado, pero con rigurosos estudios que no han hecho fácil buscar ciertos genes, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si sabían esto. Me imagino que saben qué es la insulina. ¿Les suena la insulina? Yo creo que sí. ¿Les suena la insulina o no? Es como una cuñita. Sí, dice la Vania. La Vanessa, ¿conoce la insulina? ¿Quién usa insulina? ¿Quién usará insulina? No es cara, por cierto. Yo puedo ir a la farmacia. Los resistentes a la insulina, sí, algunos, no todos, ¿ya? Porque cuando se es resistente a la insulina, yo por más que me meta insulina, puede que no tenga un efecto considerable. Normalmente sí, los que usan insulina son diabéticos, ¿ya? Y necesitan una inyección de insulina porque el órgano encargado de fabricarla no funciona. Ese es el páncreas, por cierto. Bueno, claro, los diabéticos, puse ahí la mesa.
Y la insulina es una proteína. Es una proteína. ¿Y de dónde sacan esa insulina para poder venderla en una farmacia? Se la sacan a una persona, me la sacan a mí que no tengo problema de resistencia a la insulina o de diabetes, me la sacan a mí y de una muestra de sangre sacan las insulinas, sería un caos, po. Tendrían que centrifugar ahí en el aparatito que vimos. Hola Gustavo, en el aparatito que les dejé ahí en el grupo de WhatsApp, separar la sangre, buscar la insulina y sacarla. Sería súper engorroso, po. ¿Qué es lo que se hizo? Por ahí, por el año 78, ya no me acuerdo en qué parte o qué laboratorio se encargó de ese estudio. Normalmente solo el laboratorio así como grande, como el Bayer o el Pfizer, ¿ya? Ahora sería algún laboratorio chino o japonés, ¿ya? O alemán. Bueno, Bayer es alemán. Y del código genético nuestro, del ser humano, en ese tiempo no estaba el código humano completo. El código humano completo se descifró el año 99, 2000, por ahí, ¿ya? O sea, todo el ADN humano se consiguió descifrar y sabemos en qué sección sacar un gen, por ejemplo. ¿Ya? Es eso. Claro, porque como está ordenado, ordenamos todos los libros en este enorme librero que son los cromosomas y sabemos dónde podemos sacar ciertos genes de forma específica. En resumidas cuentas, eso. Entonces, anteriormente, como les decía, años 70, no me acuerdo si 75 o 78, me suena más el 78, se aisló el gen de la insulina del código nuestro. Se tomó una porción de ADN y esa porción de ADN decía receta para la insulina. Que al final el ADN es como eso, es como un gran recetario, ¿ya? Un gran libro de cocina. Y una de esas recetas, la receta de insulina, se aisló. Y esa receta de insulina no se la puedo pasar a otra persona para que la empiece a fabricar, porque si el órgano está malo, no lo vas a poder hacer. Es como querer pasarle una receta a un cocinero y la cocina la tiene mala, o no tiene gas, o no tiene ollas. O sea, aunque tenga la receta, no va a poder fabricarlo, no va a poder cocinar. Entonces, este pedacito de ADN, esta receta para fabricar la insulina, se les pasó a un cultivo de bacterias. Y las bacterias tomaron la receta, como ellas tenían todo lo necesario en su interior, empezaron a fabricar insulina. Y progresivamente este cultivo empezó a generar una secreción, agüita. Y ese líquido lo sacaron, lo limpiaron, lo filtraron, lo aislaron y ahí tienen la insulina. O sea, la insulina que a mí me venden, me la fabricó una bacteria. Y hay enormes granjas, por así decirlo, de bacterias a las cuales se les pasa este código de ADN y ellas lo único que hacen es fabricar insulina, insulina, insulina y de ahí se colocan estos como frasquitos y esa es la insulina que se inyectan las personas. Ojo con eso, ¿ah? ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque las bacterias, uno, son más simples que nuestras células y aquí se justifica una parte de la teoría celular, tienen todo lo necesario para fabricar lo que yo les pase. El tema es que no lo hacen porque no tenían el código. Ahora que tienen el código, la receta para fabricar algo, lo pueden hacer. Y eso también entra en la PAES. Se llama biotecnología, lo vamos a ver, pero bien allá, cuando terminemos ya de ver células. ¿Ya? ¿Se sabían ese dato de la insulina, no? Que en realidad la insulina la hacen las bacterias. Voy a buscar ahora ahí un video. Pero lo voy a buscar al tiro porque si no se me olvida. Y se los voy a dejar después en el grupo de WhatsApp, creo yo. La receta para la insulina. Bacterias insulina. Lo que pasa es que estos videos ya los he visto antes, pues entonces por eso es que sé cómo buscarlo. O algunos los tengo guardados. Ahí está la insulina, pues. Historia de su descubrimiento y su producción. Y maldito YouTube Premium. Y ahí se la voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Son 2 minutos. Así que no es un tremendo video así sumamente extenso. No, es un video cortito. Ahí lo vamos a dejar y después se lo voy a enviar. Ya, ese es entonces el ADN procarionte. El ADN procarionte es mucho más simple. Si yo les paso un código a la bacteria, a la célula, lo más seguro es que lo pueda fabricar o pueda crear lo que dice ese código sin problema. Por eso es que los procariontes existen hasta el día de hoy. ¿Ya? Y tienen, vuelvo a repetir, lo mismo que tiene una célula nuestra, solo que la nuestra tiene muchas más cosas y de forma más ordenada.
a diferencia del procarionte que es mucho más sencillo. Eh, ya perdí el mouse, ahí está. Ahora sí lo veo, pues más fácil. ¿Cómo se dividen? Esto no lo vimos la semana pasada, creo, o creo que lo nombré nomás. ¿Ya? Los procariontes se dividen por un proceso que se llama fisión binaria, ya lo voy a escribir en el chat, o bipartición, creo que lo había puesto en la semana pasada. Fisión binaria o bipartición. Creo que en la descripción que hicimos eh, puse los dos, lo mismo. ¿Y cómo se divide la célula? Ahí tengo una célula bacteriana, miren aquí, ahí está la célula bacteriana, ya, ahí tiene su núcleo, su pseudonúcleo, ahí lo estoy marcando con amarillo, el nucleoide, y el nucleoide con el mesosoma, ese, lo voy a marcar con azul para que lo vean, porque si no voy a marcar todo con amarillo, no tiene ni un brillo. Ese que está ahí, ¿te dan cuenta ahí como una cosita ahí al medio? Ya, ese es el mesosoma. Entonces el mesosoma presiona y corta el ADN. Y de esa manera la bacteria se divide mucho más rápido. ¿Cuánto se toma una fisión binaria? Así, cuando anda floja, 25 minutos. 20 minutos, 25 minutos a reventar. Entonces la bacteria se divide súper rápido en una hora. Una bacteria tienen 2, tienen 4, tienen 8 bacterias. Imagínense esas 8 en una hora más. ¿Ya? Entonces se divide muchísimo más rápido. Una célula eucarionte no. Como tiene un núcleo, que tiene a su vez un núcleo interno, el nucleolo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir el núcleo, la carioteca, la protección del núcleo, separar el nucleolo, tomar todos los cromosomas, en nuestro caso 46, y esos 46 cromosomas ordenarlos en el centro de la célula y empezar a cortar uno por uno. Entonces es un proceso que es súper tedioso, es mucho más largo. Una célula que se divide rápido en nuestro organismo, en una hora y media está lista. Rápido. Una célula normalmente se toma unas 4 horas en dividirse. Eso es como el tiempo normal. ¿Quiénes se dividen rápido? Un glóbulo blanco, por ejemplo. Las células de la piel. Esas ustedes se cortan y a la hora y media ya se dan cuenta que tienen la herida por lo menos así cerrada. Si la siguen abriendo, se va a mantener abierta. ¿Ya? Lógicamente esas son células que tienen una alta recuperación, una alta división. Y como les digo, se demoran esas células una hora y media en tener una mitosis completa. ¿Ya? La meiosis es mucho más larga. Aquí no es que yo sea, ¿cómo se llama? Quiera hacer una separación hombre-mujer, pero la meiosis masculina ya se demora 14 años en activarse. Y en comenzar, ya después no la detiene nada. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, pueden tener unas 3, 4 horas nuevos espermatozoides. ¿Ya? En el caso de la mujer, la meiosis se activa cuando las niñas todavía no nacen. Dentro del vientre materno, en la vida intrauterina, están haciendo meiosis, mucho antes que la de un varón. ¿Ya? Y después se detiene el proceso, po. Nacen y como al año se detienen y dejan como todos los ovocitos así como listos para después ir soltando en pequeños grupos. Y eso es lógicamente cuando comienza la primera menarquía o menarquia, ¿ya? Que es la primera menstruación o a partir de la primera menstruación, y ahí comienzan los procesos de ovulación hasta la menopausia, hasta que se acaben los ovocitos. ¿Ya? Entonces es un proceso que toma mucho tiempo, la meiosis en sí. Y la mitosis, como les digo, ya la mitosis es un proceso que en una célula rápida, una hora y media, una hora, sí, rápido. Lo normal es que se tome unas 4 horas en nuestras células. Porque un vegetal, aquí tengo el patio, por eso es que tiro la visual para la ventana. Un vegetal se puede demorar 12 horas en hacer mitosis. ¿Ya? Por eso es que el vegetal es mucho más lento, es como más pausado. De repente el brotecito está ahí creciendo, pero lo hace súper lento. Se toma una estación completa en hacer la división y hacer que el arbolito crezca. Ya, eso es. ¿Ya? Esa es la división. ¿Ya? La división del procarionte es sumamente rápido porque tenemos que poblar, aumentar en número rápido. Y el eucarionte no. ¿Por qué? Porque la mitosis y la meiosis, que son los procesos de división, tienen una función. ¿Para qué sirve la mitosis? Para regenerar tejidos. Para crecer en un niño, por ejemplo. Los niños crecen porque sus células hacen mitosis.
Y la meiosis es mucho más compleja, por lo tanto hay que hacerla con calma y bien pausadamente, porque ahí va a formar la futura descendencia de eso. Lógicamente, esas son células de reproducción y sirven solo para eso, solo para reproducirse. ¿Ya? Eh, eso, pues, eso. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? Don Gustavo ahí que llegó un poquito tarde, pero no importa. Puede ver la grabación igual después. Siempre. Nope, dice la Vanessa. Bueno, vamos a ir a la pared celular y o cápsula, que viene ahora ya. Bueno, mitosis se pregunta mucho en la PAES. Esto no es lo único que vamos a hablar de mitosis, tenemos que ver toda la etapa de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. ¿En qué consta la profase? ¿En qué consta la metafase? O sea, cada etapa, cada división va a ser una clase, probablemente con meiosis sea un poquito más, ya, pero con mitosis una clase sí o sí. Ya, sí o sí, ahí sí que no se escapan. Ya, pues. Vámonos con la siguiente. ¿Dónde tengo el mouse para variar perdido yo? Se me pierde. Yo no sé si estará en Windows 10, que nunca lo había buscado. Pero antiguamente en Windows XP, parece que era. O más atrás, 98 o 2000, no me acuerdo bien. Uno pues, tenía que programarlo. Se metía a configuración, las opciones del puntero. Si yo apretaba control, me aparecía el puntero así como un circulito que me decía, oye, aquí está el mouse. Me falta eso. No sé si existe esa opción en Windows 10, la voy a buscar. Para que no me pase esto, pues siempre ando perdido, siempre se me pierde el puntero del mouse. Ya, aquí hay un dato que es súper importante porque estamos hablando de una estructura, se me pierde normalmente cuando queda con el puntito azul, o el puntito chiquitito. Esa estructura, vamos a cambiar de color. El péptido glicano o péptido glucano, creo que no lo dije la semana pasada. O sea, hablé de la cápsula, pero que no le puedo chutar, no hablé de su composición. Ahí sí se ve más. El péptido glicano, a mí me lo enseñaron así, ¿ya? O glucano, que es lo mismo, por cierto, es la cápsula de las células procariontes. Recuerden que la cápsula es específica. No existe cápsula en eucariontes. Nuestras células no tienen cápsulas. Las bacterias, los hongos tampoco. Ellos tienen barreras protectoras, los vegetales, los hongos, pero ahí se habla de pared celular. Ya en los eucariontes hay pared celular. Hay procariontes que también tienen pared y cápsula. O sea, dos barreras de protección. Aquí la única célula charcha es la célula animal, porque no tiene ni pared, ni mucho menos tiene cápsula. Ya nunca va a tener una estructura que lo protege. A lo más hay pequeñas células, un grupo particular de células que tienen barreras protectoras, como por ejemplo las que forman el exoesqueleto de los bichitos. Ya las moscas, los escarabajos, donde es mucho más rígido. ¿Se dan cuenta? Su piel, su cuerpo, es duro, pues. No tan duro como la madera, pero sí es duro. ¿Ya? Esas tienen una cuestión que es como parecida a una pared celular. ¿Ya? Esas células. Nosotros igual, por ejemplo, los huesos. Los huesos también tienen una estructura que los protege, una coraza protectora, que es muy parecida a una pared celular, pero la composición es distinta, pues de calcio, de carbonato de calcio. Y eso es lo que la hace rígida, porque es una sal rígida. ¿Ya? Entonces, la cápsula es exclusiva de los procariontes. Todo esto que está con verde es exclusivo de los procariontes. ¿Ya? La pared la tienen los procariontes, no todos, pero algunos la tienen. Y los eucariontes también la pueden tener. De hecho, ahí lo dice, pues, las células vegetales y los hongos pueden tener pared celular. Un animal, un eucarionte animal, jamás, pero jamás tiene pared celular. A lo más tiene corazas protectoras y en casos muy particulares, como les digo, en el caso de los huesos. ¿Ya? Pero nada más. Nada más. ¿Ya? La cápsula entonces, peptidoglicano o glucano, ya no les van a preguntar qué es peptidoglicano, no, pero vuelvo a repetir, va a aparecer en el encabezado de un ejercicio y la idea es que no les sea típico, porque el encabezado del ejercicio va a decir, la cápsula de peptidoglicano, estructura característica de las procariontes. Ese es como va a ser como el encabezado. Entonces ustedes no les van a decir qué es el peptidoglicano, sino que se lo van a colocar en el encabezado y la idea es que ustedes más o menos sepan de que al mencionarlo
ya podría ser una comparación procarionte-eucarionte, o ya podría hacer mención a esta estructura que es propia. Por eso es que tenemos que conocer la molécula. El peptidoglicano es un glucopéptido. Es una mezcla de un carbohidrato con una proteína. Ya, como ya no les preguntan de biomoléculas, dudo que se lo mencionen. Cápsula celular rígida, formada por peptidoglicano en bacterias procariontes. En función de esta estructura, las bacterias se clasifican de dos formas: las que son gram positivas, que tienen que haberlo escuchado en algún momento, y las gram negativas. ¿Cuándo es gram positiva? Cuando la cápsula completa está fuera de la membrana plasmática. Un dato súper específico. Entonces, si yo a este grupo de bacterias las tiño, les coloco un líquido que es la tinción gram, la tinta gram, se les va a teñir la cápsula, ¿ya? Y van a quedar rosadas. Y como se ven, se mezcla, o sea, es visible ahora la tintura gram, se habla de gram positivo, por la presencia. ¿Ya? Y cuando es gram negativo, la cápsula está presente, pero está entre membranas. Hay dos membranas, ahí si se dan cuenta, membrana externa, membrana plasmática interna, y al medio está la cápsula, ahí está la cápsula. Entonces, si yo tengo una muestra de estas bacterias y le aplico la tinta, la tinción gram, no se ven, po. La muestra sigue siendo transparente. Nunca se van a teñir de color rosado. Y eso es porque es negativo. Pero sí está presente, porque vuelvo a repetir, todas las bacterias tienen cápsula de peptidoglicano, sí o sí. ¿Y por qué soy tan insistente en eso? Porque lo han preguntado. Y con la cuestión del show del sistema inmune, siempre lo piensen en antibiótico. El antibiótico destruye la cápsula de peptidoglicano. Por eso el antibiótico mata bacterias, porque las deja sin cápsula. Y con la cápsula estos bichos respiran. Entonces, como que les quiten los pulmones. Ya, como para que lo puedan ahí asociar rápido. Las células eucariontes, las células eucariontes, vegetales y hongos, se compone principalmente de esta molécula. Ya, en los hongos no hay, se han visto otras componentes, por ejemplo, el óxido de silicio, estructuras que parecen como de plástico, ¿ya? Que son otros componentes orgánicos, pero principalmente va a ser de celulosa. Bueno, la hemicelulosa es celulosa igual. Ahí está. ¿Ya? La celulosa es lo que le da forma a la madera. Ya la celulosa hay una proteína que se llama lignina, pero principalmente la celulosa, a tal punto que voy a ir a cortar mucha madera, lo voy a meter en una planta procesadora de celulosa, la planta de procesadora de celulosa derrite el pobre arbolito y genera una pasta. Y esa pasta es la pasta de celulosa que a mí me permite tener hoja y cualquier otra cuestión que tenga celulosa. Eso es lo que hacen principalmente las celulosas, que son las empresas encargadas de devastar el bosque, ¿ya? Y transformarlo en hoja. Ahí para que suene ahí, sí, bien ecologista, bien ecoterrorista. Pero en realidad eso. Ahora, ¿con qué tipo de árbol se hace? Eso ya es otro verso. Normalmente se hace con pino, se hace con eucaliptos que crecen relativamente rápido. ¿Ya? Ahí ya para no pegarle tanto a la pobre celulosa arauco, porque normalmente como la celulosa más grande de Chile es el arauco. Ya, pues, eso. Miren, ahí lo que les explicaba de la tinción gram, eso pasa. Entonces la muestra queda de color en la gram positiva, que es la que está a la derecha. Veámosla de nuevo. Esa es la tinción gram, el puntito amarillo. Y cuando cae sobre la bacteria, la tiñe, pues deja la bacteria de color rosado, ¿ya? Morado, rosado, una mezcla de los dos, ¿ya? Que es como la típica coloración de las muestras de bacterias cuando uno las ve en un microscopio. Y las que son gram negativas, cuando yo le aplico la tinción gram, no se ve, sigue siendo transparente, porque en realidad la tinción gram, el líquido gram, es transparente. Entonces, cuando yo quiero detectar bacterias, si yo me colocara en la mano, por ejemplo, este líquido gram, se empezaría a teñir mi piel si es que hay bacterias. Lo más seguro es que sí, porque siempre tenemos bacterias en la mano, ¿ya? O en la piel. Eso.
Y creo que eso era lo que me faltaba, por toda esta comparativa. Ah, no, me falta una más. Una lámina más. ¿Hicimos ejercicio la semana pasada, no? Creo que no. Ah, lo vamos a hacer. Tengo un ejercicio ahí puesto. Células procarionte, eucarionte, el metabolismo, esa cuestión rara que habíamos hablado anteriormente. Metabolismo. Aquí vienen los nombres raros, ¿ah? Ojo. Aquí es cuando tenemos cruces con un poquito de química. ¿Qué es el metabolismo? Creo que lo habíamos definido como. No lo habíamos definido. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que mantienen vivo a una célula. Si esa célula se mantiene viva, recuerden la teoría celular, yo me mantengo vivo. O sea, yo tengo un metabolismo que se hereda de mis células. Si mis células funcionan rápido, mi metabolismo es rápido. Si mi metabolismo es lento, es porque mis células funcionan lento. Al final es eso. ¿Ya? Cuando dicen, por ejemplo, ay, maldito desgraciado, tiene metabolismo rápido, no engorda nunca. Sus células consumen los nutrientes tan rápido que no generan reservas. Entonces es de metabolismo rápido. Ahí está la cosa. ¿Ya? Células procariontes, como están vivas, ¿ya? Tienen metabolismo, pues tienen que tenerlo. Ahora, existen dos metabolismos. Los metabolismos que dependen de un medio oxidativo. En español, no estamos en clase química, del aire, del oxígeno del ambiente. Nosotros en este momento estamos inhalando oxígeno, para que nuestro oxígeno entre al torrente sanguíneo a través de los pulmones y ese oxígeno logre llegar a nuestras células y las células funcionen con ese oxígeno que yo técnicamente inhalé, inspiré. ¿Ya? Así de sencillo, pero son súper dependientes del oxígeno a nuestras células. Porque si a mí me cortan el oxígeno, yo me muero. Pues lógico. Porque nuestras células necesitan de ese oxígeno para poder activar los procesos metabólicos. Sus enzimas, mis enzimas en realidad, y nuestras enzimas, porque es un carácter evolutivo heredado, necesitan de ese oxígeno, de esa llave de activación, de ese medio oxidativo. Toda reacción química que necesita de un medio oxidativo, de oxígeno en este caso, para poder funcionar, ojo, se dice que es un metabolismo o es un medio aeróbico, naranjo con naranjo, o sea, no, sí se ve, mira. Aeróbico. ¿Qué quiere decir aeróbico? Que necesita oxígeno, que necesita aire, en resumidas cuentas. Un medio oxidativo, ahí ya para que sea más gato químico la salvedad. ¿Ya? Las bacterias pueden vivir con oxígeno, pero pueden vivir también sin oxígeno las desgraciadas, en cualquier medio, en cualquier medio ambiente, tenga aire o no lo tenga. Por ejemplo, en los volcanes submarinos, ¿ya? Un ejemplo así como bien específico. Yo no me acuerdo bien, pero los volcanes submarinos, ya que son producto del mismo proceso de choque de placas en algunos casos, de placas tectónicas, ya se van formando volcanes en el fondo del mar, y esos volcanes en el fondo del mar botan dióxido de azufre, el mismo humo con azufre que sale volando por los aires y que podríamos respirar si es que tenemos una erupción volcánica cerca. ¿Ya? Y hay bacterias que como hay muy poco oxígeno en el fondo marino, pero muy poco el que hay, el que se logra ver o se puede cuantificar, ¿ya? Viven de ese dióxido de azufre. Que el dióxido de azufre es una cuestión para que lo pillen, para que lo puedan hacer como la homología, la analogía. Es muy parecido al CO2. Y el CO2 a nosotros no nos sirve para nada, po. Nosotros lo estamos botando ahora, po. Es muy parecido. Entonces, si hay bacterias que viven solo de ese dióxido de azufre, sin oxígeno, sin CO2, sin nitrógeno, sin ni una cuestión, solo de ese azufre y se mantienen vivas, quiere decir que su metabolismo no depende del oxígeno, no es aeróbico, es anaeróbico. Y el prefijo an es sin.
Entonces, si a mí yo digo aeróbico, aire, con aire, muy simple. Y anaeróbico, sin aire, sin oxígeno, en presencia, y esta es la definición, de medios reductores, como el CO2, como el nitrógeno atmosférico, como el nitrito, el nitrato, que los puedo encontrar en la tierra, ¿ya? El abono, por ejemplo, el nitrito, nitrato, por eso es que hay bacterias que comen nitrito y nitrato, o el dióxido de azufre. Ahí tienen otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, las bacterias tienen una diversidad metabólica. Ellas viven en todos los medios existentes en este planeta, con aire y sin aire. Eso es, para que sea más fácil todavía. Aquí sale la especie. Le expliqué lo que dice aquí. ¿Qué quiere decir que sea facultativo? Porque hay otro datito. Dice, diversidad metabólica, son aeróbicos y anaeróbicos facultativos. Chuta, puras palabras raras. Ahora que ya les expliqué dos de ellas, ya saben de qué estamos hablando. Facultativo quiere decir que tienen como un switch, un chip en su código genético. Estos desgraciados pueden cambiar. Pueden estar respirando oxígeno. Chuta, se acabó el oxígeno del ambiente. ¿Qué hago? Cambio y paso a anaeróbico, sin oxígeno. Y ahora vivo sin oxígeno. No sé, porque hay más nitrógeno, hay harto. Ya, consumamos nitrógeno. Más difícil consumir nitrógeno, pero se puede. CO2 probablemente haya mucho. Ya vivamos de CO2, pues si hay harto. Y una vez que se consumen todo el CO2, apareció oxígeno, cambiemos. Eso es facultativo. Tienen la facultad de cambiar. Pueden cambiar entre el aire y el no aire y la ausencia de este. Por eso es que las bacterias existen en la atmósfera terrestre desde antes que tenga la composición que tenemos hoy en día. Antiguamente hace miles de millones de años atrás, en el planeta había amoníaco disuelto, amonio. El amonio, si ustedes lo inhalan, uno se desmayaría, en el olor es horrible, ya que lo más seguro es que se desmayan si inhalan mucho, y es un desecho, o sea, por eso es que se desmayan, como que su organismo dice, esto es demasiado tóxico, apagón de tele. Ese es el problema con el amoníaco. Y hubo un tiempo que lo único que había aquí en la atmósfera era amoníaco. No había oxígeno, no había nitrógeno, no había CO2, solo amoníaco, o una mayor presencia de él. Y habían bacterias que reducían ese amoníaco. O sea, la composición de la atmósfera actual se la debemos principalmente a las bacterias y a las plantas. Ojo con eso también, ¿ya? Y los eucariontes, no. Y aquí creo que dice, un eucarionte es aeróbico, no sé si lo dice, es estricto, no lo puse. Es aeróbico estricto, solo consume aire, solo consume oxígeno, solo funciona en presencia de medio oxidativo que se lo entrega al oxígeno. Por eso es que nosotros somos dependientes del oxígeno. Por eso es que los vegetales son dependientes del oxígeno también. Ojo con eso también, ¿ya? Metabolismo aeróbico en mitocondrias, por eso es que todas las células eucariontes tienen que tener mitocondria, y si tienen mitocondria, lo más seguro es que consuman oxígeno. Esa es la asociación que tienen que tener. Si tiene mitocondrias, consume oxígeno. Y prácticamente todos los eucariontes tienen mitocondrias, ¿ya? En algunos casos puede ser anaeróbico muy extraño, en casos muy puntuales, pero lamentablemente cada vez que es anaeróbico se genera menos capacidad de obtener energía, porque nosotros evolucionamos para optimizar nuestro metabolismo. Como hay mucho oxígeno, generamos más energía con oxígeno que con CO2 o con cualquier otra molécula. La bacteria, como a su vez consume poca energía, no necesita tanta. Entonces le da lo mismo el medio en el que vive, con oxígeno o con CO2. Siempre asocian eso. Oxígeno al aeróbico. Y el CO2, el dióxido de carbono, ¿ya?, al anaeróbico. Siempre traten de asociarlo de esa forma, ¿ya? Ahora, si le hablan de dióxido de azufre, de nitrato, nitrito, nitrógeno atmosférico, son anaeróbicos también porque no tienen oxígeno, o no es un oxígeno en realidad oxidativo, que el nitrato tiene oxígeno, pero no sirve para respirarlo. Nosotros no podríamos respirar nitrato, ¿ya? Tendríamos que respirar piedrecitas de nitrato. No, pues no se da. Es imposible. ¿Ya? Eso, pues.
Eso. Y se me pasó la clase con esta pura comparativa, po. Ya, ojo con estas comparaciones. Porque el DEMRE normalmente estos ejercicios, miren, esta información yo la recopilo de los ejercicios DEMRE. Como que trato de ordenarlo para el DEMRE. ¿Por qué? Porque si yo les tuviera que explicar todo lo desde el punto de vista biológico, uno no termino en un año, ni llorando. ¿Ya? Y habría puntos que no podría pasarlos tan rápido. Entonces, como que igual centro lo que voy a explicar o centro la clase para la PAES, para el DEMRE. ¿Ya? Por eso es que no vuelvo a repetir, alcanzo a ver toda la materia. Ya, si no, no podría pasarla toda. Me faltaría. Piensen que de metabolismo, bioquímica, hay gente que estudia bioquímica, o sea, su carrera es bioquímica, estudiaron 5 años eso. Cáchense, pues súper largo. Ya da para estudiar una carrera completa. Entonces es mucho, de escalera. ¿Ya? Ya, pues, vámonos con un ejercicio a todo esto. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? Gustavo, Vania, Vanessa. Puede que tenga el micrófono muy perfecto. Micrófono muy, muy cerca de la cara. Lo que pasa es que mis audífonos, a todo esto, que siempre ocupo mis audífonos, ¿ya? Pero se había echado a perder el cable. Entonces lo mandé a encargar por AliExpress y ahora que me llegó, estoy estrenando hoy día mi micrófono, que lo tenía, pero el otro estaba malo. ¿Ya? Entonces conectaba mis audífonos nomás y estaban con el micrófono así como de teléfono. No es tan bueno. Este no, pues de hecho me debo escuchar un poquito más claro que la clase pasada. ¿Ya? Y es precisamente porque el micrófono y más encima conectado a cables, más fidelidad. Ya vamos a hacer un ejercicio. No tengo dudas. No. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Miren, ejercicio 55 sería del módulo electivo, ¿ya? De la PAES de verano del año 2022, de las primeras PAES, ¿ya? Y comparativa. Si el DEMRE le encanta comparar, insisto, ¿ya? Es muy común que me toquen ejercicios de comparaciones. Bueno, los ejercicios PAES se caracterizan porque tienen cuatro alternativas. ¿Ya? Es muy raro que tengan 5, si hay. De hecho, tienen que haberse encontrado, si dieron la PAES o si han hecho algún facsímil oficial. ¿Cómo saber? Este es como el mejor dato que les puedo dar. ¿Eh? ¿Cómo saber cuando un ejercicio está desactualizado o no? Así, vista rápida, tiene 5 alternativas. Entonces, si ustedes se compran un ultra mega pack de ejercicios de biología y dentro de esos ejercicios todos tienen 5 alternativas, ese pack es súper viejo. Estar ahí para el dato. Normalmente los ejercicios, yo hice una proporción el año pasado, no me acuerdo cuánto era. Es como el 85-90% de los ejercicios PAES son de 4 ejercicios, o sea, de 4 alternativas. Cáchense, pues menos del 10%, 15%, 15-10%, tienen 5. No, son súper poquitos. Y ahí tienen una vista rápida, como insisto, para saber si el ejercicio está bueno, está malo, es pertinente o no. Ya, vamos. En una investigación se utilizaron, dos cultivos celulares, cultivo 1, cultivo 2, caracterizados en la siguiente tabla. Y aquí hay ciertas características ya que tiene cada cultivo. Células del cultivo 1 sintetizan ATP. Profe, ¿qué es el ATP? Energía. ATP, energía. No me quieren poner energía, entonces me colocan ATP. ¿Ya? ATP es adenina trifosfato. Cuando veamos la mitocondria la próxima semana, ahí lo vamos a volver a nombrar. ¿Ya? ATP, energía, más fácil. ¿Ya? Cultivo 2 también sintetiza ATP. Cultivo 1 producen azúcares con requerimiento, ojo aquí, con requerimiento de luz. En español, con luz. O sea, estas células del cultivo 1 usan luz para generar azúcares, su energía, como las plantas. Ya, volvamos acá. Células del cultivo 2 producen azúcares con luz. Podrían ser plantas también. ¿Ya? Esto es prácticamente igual. Cultivo 1 sintetizan su ADN en un compartimento subcelular. O sea, su ADN no anda dando vueltas así libre por la vida. Está en una estructura cerrada.
Y esto le encanta al Demre. ¿Por qué? Porque yo me estudié núcleo celular, nucleolo, carioteca, hasta sé qué significa en latín cario y teca. Cario, núcleo, teca, protección. Carioteca, protección del núcleo. O sea, hasta ese nivel. Pero nunca lo mencionan, sino que me colocan compartimento subcelular. Desgraciados. Y es correcto, ¿eh? Porque el núcleo, la carioteca, es un compartimento subcelular. Es uno de los tantos, pero es un compartimento subcelular. Así que esto es cierto. Sintetizan su ADN en un compartimento subcelular, las del cultivo 1. Y las del cultivo 2, ojo, su ADN, miren dónde está, libre por la vida en el citoplasma. O sea, no tienen compartimento subcelular. No tienen, y aquí se va a ir la respuesta probablemente, no tienen núcleo. Mm. Ambas sintetizan proteínas, tanto las del cultivo 1 como el cultivo 2 tienen que sintetizar proteínas porque ambas tienen ribosomas. Recuerden que la función del ribosoma es sintetizar proteínas y los ribosomas, salvo la sedimentación, que uno es más liviano que otro, ¿ya? La función es la misma. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una deducción de esto? También es muy común últimamente. Deducción correcta con respecto a las características de los cultivos 1 y 2. Ya. Juegue. Coloquen su alternativa ahí en el chat. Ojo. Los primeros ejercicios, si no están así, máquina haciendo ejercicio o un ensayo semanal, ¿ya? 80 preguntas semanales. Si la único momento que hacen ejercicio es aquí conmigo, ¿ya? No lo estoy criminalizando aún, más adelante sí, ahora no. No intenten buscar la alternativa correcta al tiro, porque va a ser pura frustración. Se van a frustrar, se van a chorear, porque es que el profe me coloca en un ejercicio, nunca le pego el palo al gato, no estoy aprendiendo nada, me sé un montón de palabras raras que no aparecen nunca, porque las colocan un sinónimo, nada que ver. Lo mejor que pueden hacer al principio es descartar. ¿Por qué? Porque de esas cuatro, una es correcta y tres hay malas. Busquen las malas. Es más fácil, po. La probabilidad es más alta. Entonces descarten alternativas. Sáquense una, saquen dos. Si quedan entre dos posibilidades, en este momento lo pueden considerar bueno. Ah, profe, estoy, no sé, pues, estoy entre la C y la D. No vi la alternativa, así que estoy entre la C y la D. Ya, perfecto. Considéralo válido, considéralo bueno. Si la sacaste buena, mejor. Pero si solamente te quedaste ahí, bien también. No nos frustremos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo súper exitista, que no sé, yo veo al compañero al lado, es un máquina que la 1, la A, la 2, la D, la 4, la E, la 3, la C, y así va avanzando por la alternativa. No, pues eso probablemente él lleva mucho tiempo practicando. ¿Ya? Y siempre hay alguien que es mejor que uno, así que ponerse a comparar es lo peor que pueden hacer. Eh, Quédense en dos posibilidades. Descarten dos y quédense ahí entre dos posibilidades. Vamos, jueguen y con este cerramos. Ahí les coloqué el link del YouTube. Tenía un time lapse, voy a buscarlo. Mira un videito del YouTube. Este, no era más largo. Dejen su, dejen su alternativa o sus alternativas ahí en el chat.
Ya, perfecto. Este. De hecho, ahí sale la composición de la atmósfera. Podríamos verlo en vivo después, en algún momento. Para ir comentándolo, porque, bueno, no tienen por qué, pero está en inglés. Po. Es decir, le pegan un poquito al inglés, van a cachar de qué se trata. ¿Ya? Pero si no, puede ser que se le haga un poquito complicado, que puede pasar también. ¿Ya? Entonces ahí les dejé 12 links. Uno es más largo que otro, bueno, tampoco es tan largo. El segundo que les dejé en YouTube son 10 minutos, así que igual hay que verlo como con tiempo. Pero el primero son 2 minutos, así que en ese no se van a demorar nada. Y es el de la insulina que les estaba explicando de que le piden a las bacterias que las fabriquen. Y ya, está la Vanessa y el Gustavo, me falta la Vania nomás. La Vania nomás. O sea, no quiero hacer spoilers. Ya, la A voy a descartar, nada que es la A, perfecto. No es animal. ¿Por qué? Porque todas necesitan luz. Con luz, con luz. Y nosotros, yo no me paro en la luz a comer, po, a la luz del sol a comer. Que no haría porque fuera así, pero no. Así que ambos cultivos y células animales, falso. La A no es. Entonces ahí descarté una y ya tengo mayor probabilidad si es que le quiero pegar a la chunte. ¿Ya? O me queda solo esa opción porque no sé más. Ya digo, ya sí, a la ciega la de. Ya mayor la probabilidad. Eh, la B dice, ambos cultivos hay células vegetales. Ya, perfecto. Si en ambos cultivos existieran células vegetales, lo que está en todos los puntos sería igual. Tienen otra forma de sacarlo rápido igual. Claro, porque, chuta, si las dos son animales, todas deberían decir lo mismo. Y si son vegetales, ambos cultivos, en realidad hay ambos cultivos, si en ambos son vegetales, todos deberían decir lo mismo. Todos deberían tener núcleo, todos deberían tener proteína, todos deberían hacer sus azúcares con luz, todos sintetizan ATP. O sea, todo esto debería en el cultivo 1 y el 2, la misma descripción. No se da tampoco, porque el cultivo 2, particularmente en el punto 3, el que estoy marcando ahí, hay una diferencia. Uno tiene su ADN en el citoplasma nomás, y en el cultivo 1 el ADN está en un compartimento subcelular. Siempre que ustedes les coloquen compartimento, organelo, membrana, endomembrana, hace referencia en ese caso para el ADN al núcleo. Siempre que el ADN esté cubierto por algo, va a hacer referencia al núcleo, a la carioteca, ya para que sea más específico. Entonces, las eucariontes tienen carioteca, siempre. La B la descartamos y ahí estamos entre C y D. ¿Qué lo dijo el pueblo? El pueblo dijo en la C, en la D. Ya, aquí tenemos que quedarnos con una sola. En el cultivo 1 hay células eucariontes vegetales. Ya puede ser. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen un compartimento subcelular. Su ADN está en un núcleo. ¿Ya? Y el 2 tiene células bacterianas o procariontes, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen su ADN en el citoplasma. De hecho, los procariontes, por definición, su ADN no está en el núcleo, no hay núcleo, ¿ya? Su ADN está en el citoplasma. Así que en ese caso la C es la correcta y debería ser esa válida. Descartemos la D, pues esto ya ahí para poder decir con mayor certeza cuál es correcta. La D dice, en el cultivo 1 hay células procariontes y en el 2 hay células animales. Ya, ¿por qué puedo sacar la D? Quizás pueda tener duda con estos datos, con el dato 2 y con el dato 3, pero nunca va a ser una célula animal, porque las células animales, su ADN está en un compartimento subcelular, en un núcleo. Entonces, aquí ¿qué tenía que saber yo? Lo que está destacado en naranjo acá arriba, no abajo, acá arriba. ¿Qué es el requerimiento de la luz? Con luz, azúcares con luz, fotosíntesis. Eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué es un compartimento subcelular? Núcleo. ¿Y quiénes tienen su ADN en el citoplasma? Las bacterias. Si yo me sabía esos datos, lo más seguro es que saque la alternativa sí o sí.
¿ya? Y la alternativa correcta, por cierto, la D no es. Debiese ser la letra C. Estaba bien. Estaba bien. Regalo. Eso vimos hoy día. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué les digo regalo? Porque ustedes, cuando estén estudiando esto, quizás no ahora, más adelante, se van a hacer este mismo cuadrito en un cuaderno, van a colocar esto aquí versus estas dos células, procarionte, eucarionte, y van a tratar de rellenar esto vacío en su cuaderno. Después vienen a esta lámina y se fijan si lo que pusieron es correcto. Entonces traten de construir esta comparación vacía primero. Aquí están los puntos que tengo que comparar: presencia de núcleo, características del ADN, organelos membranosos, ribosoma, pared celular, reproducción, metabolismo y un ejemplo charcha. Entonces, en un cuadernito yo coloco todos estos parámetros, coloco célula procarionte en un lado, célula eucarionte en el otro, y vamos comparando. Y verifico con la lámina que está aquí si mi comparación es correcta. Si es correcta, quiere decir que me sé todo esto y lo más seguro es que saque todas las respuestas. Porque esto es lo que normalmente ha preguntado el DEMRE por años. Por años. Ya, pues chiquillos, ¿alguna duda, consulta? Bueno, ahí está el cuadrito, vuelvo a repetir para que puedan repasar. Y la síntesis. Ahí está la síntesis. No, no tanto. Ahí sí. Que es lo mismo que tiene el cuadrito, por cierto. Y es todo lo que vimos en la clase de hoy y la clase anterior. La anterior como que vimos las partes de la bacteria y hoy día como que le dimos funcionalidad a eso. La próxima semana nos vamos a centrar en esta célula y en sus estructuras que se comparten, porque los animales y los vegetales tienen estructuras que se repiten en los dos tipos de células. En la célula animal hay estructuras después específicas que las definen como célula animal, y en el vegetal también hay estructuras específicas que esa también la vamos a ver en 2 clases más. ¿Ya? Ya pues, ¿alguna duda, consulta, niños, niñas? Dudas, consultas, inquietudes. No dice la Vanessa. Perfecto, me colocan dedito para arriba. No, ninguna. Don Gustavo, me puso así. La Vania, tampoco. Ya, chiquillos, les voy a subir la clase. Bueno, el PPT el mismo la semana pasada, por cierto. Voy a subir el video. Creo que tengo. Ah, pero la guía creo que se la subí, no la revisé, pues se me pasó. A ver si para la próxima semana lo revisamos. Está disponible ya en el Classroom la guía de esto, ya de la materia que vimos. Es una guía que en resumidas cuentas para dejarme conforme si me entendieron o no, porque hay preguntas que son como muy básicas, pero igual son útiles, ya precisamente después de estudiar. ¿Ya? Eh, Recuerden que en el WhatsApp no es solo para que yo les deje el link. Si ustedes tienen algún dato, algo extra que complementar o una pregunta, pueden hacerla cuando estén repasando. ¿Ya? Y la hacen nomás porque, como les digo, normalmente yo tengo la costumbre de responder rápido. Nos vemos. Chaela, cuídense. Nos vemos el otro miércoles. Chao, Vanessa. Chao, Vania. Chao, Gustavo. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.